a Lola, por supuesto, a Iñaki, a Ana, a todos los amigos de Alberti, que nos encanta. Lo que más, venir a bautizar un libro y darle, y ver aquí a todos los amigos y darle esta presentación pública, que además tenemos a Olga Merino, la autora del libro del que vamos a hablar hoy, Cinco inviernos, llegada de Barcelona, lleva una semana muy intensa en Madrid, creo que la vamos a devolver en bastantes buenas condiciones, pero agotadísima, Barcelona. Y nos acompaña también Berna González Arbur, que entre las dos forman aquí la Entente Rusa. Nos van a hablar de estos 5 inviernos de las que pasó Olga en Moscú hace 30 años, que se cumplen ahora, de unos días muy particulares además en la ex Unión Soviética, en los que además Berna, si alguien está interesado, tiene grandes consejos que dar para la vida en Moscú. Nos hemos enterado por este libro, sabe dónde se compran los mejores leotardos, lo que hay que ponerse para ir a la compra, dónde se consigue productos españoles y una fregona si hace falta, en fin, todos los detalles de la vida cotidiana. Ellas dos coincidieron en Rusia con lo que hace 30 años, así que imagínate qué maravilla que nos cuenten ahora cómo fue aquella experiencia. En estos diarios que Olga fue anotando, como ella siempre dice, garabateando mis libretas, que le gusta mucho a Olga bajarle un poco el tono a su literatura, y sin embargo esos garabatos de Olga en sus libretas son, pues yo qué voy a decir, uno de los diarios más emocionantes de una escritora, de una joven además, caída como un marciano en un mundo completamente desconocido, y el testimonio de una época increíble que se puede leer pues desde muchos puntos de vista, como testimonio de lo que era en Moscú en aquellos días de la caída de la Unión Soviética, como testimonio del arranque de la carrera de Olga como escritora y como periodista, como testimonio de que 30 años no son nada, y aquí están las dos periodistas, amigas y escritoras para demostrarlo. Y en nombre de Alfaguara y de Penguin Random House, pues para mí es un enorme orgullo arrancar las presentaciones de 2022, que a ver si por fin este año, como le leí el otro día no sé quién, es por fin en el tercer intento conseguimos empezar 2020. Así que bienvenidos todos, creo que te doy la palabra a ti, Berna, y mil gracias. Gracias, Pilar. Tú tranquila, que cuando salgamos de la pandemia entramos en la guerra de Ucrania y, se está y Olga y yo volvemos para allá. Totalmente. No, bueno, bienvenidos. Gracias, Pilar, y gracias, Olga, por este libro maravilloso. De Olga, aparte de nuestra historia común, supongo que habéis leído, o si no lo merece, Cenizas Rojas y La Forastera, o sea, una novela, en el primer caso de hace 20 años igual o más, y La Forastera de hace un par de años, y ambos libros son muy diferentes, o sea, porque Cenizas Rojas es fruto de su trabajo allí en Rusia y de su vida, y La Forastera es un western español muy exuberante en el lenguaje, sobre todo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos 5 inviernos, otra sorpresa, otro libro distinto de los anteriores, o sea que ya estás probando que eres una... Berna, me dicen aquí atrás que no se te está oyendo, no, es que no has metido el micro general, no. Por eso que pasen aquí delante, pasad aquí delante. ¿Lo decís para la grabación? Claro, o...? en la grabación va bien, o sea, se van bien. Vale, ¿me oís pasad entonces? Pasad aquí hay sitio, sí. Aquí hay sitio. Bueno, entonces decimos que para empezar, con esto Olga prueba una versatilidad que demuestra lo rica que es como autora, ¿no? O sea, ya hizo una gran historia rusa con Cenizas Rojas, ya ha hecho como una especie de western de pueblo español con La Forastera, y ahora nos ofrece estos diarios, que no son unos diarios exactamente, sino una elaboración o sea, ella revisita sus cuadernos rusos, sobre todo en una primera época de sorpresa, de perplejidad ante todos los aconteceres de Rusia, ahora los contaremos, pero va y viene, fluye del presente al pasado de una forma muy, muy fresca, de una forma que no te das cuenta. Nos va llevando de sus reflexiones del presente a las de entonces y de las de entonces a las de ahora, y esto ocurre con sus lecturas, o sea, desde Bulgakov a Onetti o muchas que citaremos, y que lee entonces o que lee ahora y que le sirven para reflexionar, o las vivencias, o la guerra de Chechenia, o bueno, un montón de detalles como esas cosas que sorprenden tanto cuando llegas a Moscú, como que todo el mundo siempre tenía que llevar una bolsa a la que se llamaba Porsi, porque
Tú salías con la bolsa y si veías una cola te ponías. Bueno, los rusos, nosotras pobres vivíamos fatal, pero si había... No, pero quiero decir, para que hubiera comida en una casa rusa, pues las abuelas y madres... Sí, claro, colas de horas se y horas. tenían que pasar la vida con la bolsa por sí, y si veían una cola y se ponían. Que hubiera vodka o huevos era lo de menos. O sujetadores, como dices en algún momento, y veías unos señores ahí en la bolsa, sujetador, bueno, ya lo cambiaré a una vecina por unas manzanas, Sí, ojalá unos o pepinillos, manzanas, exacto. unas remolachas. Una manzana, eso, una naranja. eso era imposible. Bueno, entonces digo, viaja hacia esa perplejidad del pasado y la mira desde el presente de una forma muy fluida, muy natural, con una gran riqueza no solo de lenguaje, sino narrativa, de construcción. Francamente es un libro muy bien construido, porque siendo diarios y siendo, lo que digo, esa ida y vuelta constante, se lee de tirón absolutamente. Y bueno, y en ella se entremezcla pinceladas de amor, de amistad, por supuesto, de nostalgia, de algún amor que dejaste, de algún otro que te encuentras, pero no se extiende, ella deja detallitos, ¿no? O sea, como Sergei se ha quedado, ha venido a verme y no se ha quedado a dormir, ¿no? O sea, va dejando detallitos que van reflejando, pues, desgarros, que van reflejándolo todo, y la verdad es que esa capacidad sintética es la gran literatura, esa capacidad sintética de dejar caer cosas, que entendamos cosas sin que tú nos las hayas explicado, al parecer, ¿no? Bueno, entonces tengo muchas preguntas, Olga, para que tú nos cuentes, pero para empezar, ¿por qué has escrito este libro ahora? ¿Qué nos quieres contar? Cuéntanos tú tu mirada de este libro. Bueno, muchísimas gracias primero a ti, porque esas son cosas que no se pueden olvidar. Yo cuando llego a Moscú como un marciano, quien estaba allí, digamos, de comando rescatador, yo caí en los brazos de Berna, y digamos que eso no se olvida, ¿no? Los primeros pasos en aquella ciudad realmente inhóspita. También quiero agradecer a mi editora Pilar Álvarez, que está por ahí, porque si no hubiera sido culpa de ella, a lo mejor este libro no estaba. La idea del libro estaba mucho tiempo en la cabeza, de hacer algo con todo ese material, pero me daba mucho pudor, primero porque, a ver, voy a decir aquí, porque claro, son mis miserias humanas, ¿no? En Moscú, y mis dudas, porque claro, me ha costado mucho reconocerme como escritora. Y quizá ha venido, no sé, quizá las cosas se juntan porque sí, no sé, tiene una explicación. Y como afortunadamente, a pesar de la pandemia, el libro anterior, la novela anterior, La forastera, pues bueno, ha tenido un reconocimiento, pues me ha permitido reconocerme a mí misma. Bueno, ahora sí, ¿no? Puedo llamarme escritora, y en el fondo me atrevo a sacar este libro donde me desnudo y donde soy una forastera también, ¿no? Porque soy el marciano que cae allí sin saber ni papa de ruso. O sea, fue bastante... ¿Qué te voy a contar, no? Bueno, pero tú cuéntaselo a ellos. Tú cuéntaselo a ellos. Yo me acuerdo de esta mujer. Llego, claro, y la primera intendencia, pues, es que yo no sabía nada. O sea, y no era, es que claro, no era un país occidental como tú te pillas un taxi, te vas a los grandes almacenes, necesito un cepillo de dientes, me lo compro y... No, todo era una batalla. No era nada, todo era encontrar un cepillo de dientes, claro. Y veo a esta mujer, hacía un frío, o sea, frío soviético, no lo de ahora, que íbamos pisando nieve, bueno, en realidad, por aquí, y de repente la veo que no había taxis, es que no, que levanta la mano y se nos para un coche, una carraca, como los 124 antiguos aquí. Venga. Y digo, es que era surrealista todo. O sea, un paisano te paraba, todo ilegal, ¿no? Pues para sentarte allí con él y el trozo de carrera hasta la Plaza Roja, pues ¿cuánto me vas a llevar tanto? Y yo ya empecé alucinando, digo, bueno, esto va así. Bueno, y eso, ¿y por qué ahora? Pues por eso que os contaba quizá, ¿no? Que me reconozco al fin como, o me permito reconocerme al fin como tal. Y también yo creo que está bien este ir y venir, ¿no? O sea, la mirada 30 años después, no solo porque cómo ha cambiado el país, sino también cómo he cambiado yo misma y qué permanece, ¿no? Porque en el fondo soy la madre de mí misma, ¿no? Y luego también cómo ha cambiado el periodismo. Sí, ahora llegaremos a todo eso. O sea, sí.
que parece que fue antes de ayer, ¿no? Sí. Pero que cuántas cosas han pasado, ¿no? Sí, hay un momento de la reflexión en que ves tú misma cómo estás lejos de aquella juventud y del periodismo, pero déjame antes hacerte otra pregunta. Yo no me acordaba de estas cosas, pero tú enseguida cuentas. Berna, he llamado a Berna y me ha dado 3 consejos. Es que está apuntado, si no yo no me hubiera acordado. Claro, yo no me acordaba. Trae leotardos, trae antibióticos y trae jeringuillas. Y papel de váter. Y jeringuillas, ¿no? También jeringuillas. Entonces, yo ya dije, yo no me acordaba nada de esto. Claro, luego he ¿dónde voy? recordado que allí la policía te paraba y te sacaba una jeringuilla, ¿no? Vamos a hacer una prueba del SIDA, te decían, claro, para que les soltaras $10, ¿no? Entonces, sin embargo, 100 páginas después, perdón, es un pequeñísimo spoiler, resulta que te tienen que hacer un análisis de sangre y te lo hacen con una cuchilla, así que no me hiciste caso, o sea, no tenían jeringuillas. No o las acabé o no las encontré, o yo no sé, por claro, sí, no había. O sea, fui a hacerme un análisis, bueno, y tú que eres doctora te acordarás de lo que vivirías en el hospital de Kharkov y en otros. O sea, me hizo un corte así en el dedo y me exprimía, o sea, como me ordeñó el dedo en un tubito, y ese fue el análisis. Bueno, y todo era así, ¿no? Se debieron acabar o las debí cambiar por algo como el de los sujetadores, no me acuerdo. Sí. Bueno, a lo largo del libro hay una lucha incansable dentro de ti por ser escritora, ¿no? O sea, se nota desde el principio que tu gran frustración, porque tú quieres ser escritora, tienes que lidiar allí contra todos los elementos, pero dices, o sea, si estoy aquí y no logro escribir un libro, ya nunca lograré, ¿no? Y hay muchísimas reflexiones sobre esa lucha, incluso una especie de renuncia a la maternidad e incluso al amor, porque o eres escritora o eres madre, ¿no? O eres escritora o estás casada y con un amor clásico, ¿no? Y de hecho el diario va avanzando y según, o sea, el primer año, el segundo año, realmente es lo más rico para nosotros, porque tú misma reconoces luego cómo, bueno, no vamos a decirlo. Cuéntame, ¿por qué te obsesionaba tanto ser escritora? ¿Qué frustración sentías? ¿Cómo lograste desembarazarte de esa frustración que te bloqueaba? Bueno, sí, yo no sé por qué, es como lo que dice eso, ¿no? Como una necesidad desde que el aprender a leer, ¿no? Y decir, yo quiero contar, y esa fascinación por la palabra, ¿no? Pero claro, lo tenía tan endiosado, tan en la cúspide, claro, cuando empiezas a leer y a descubrir los grandes maestros, dices, ¿dónde voy, no? O sea, entonces, esa lucha. Y luego, claro, que, a ver, a no ser que seas un genio, pero genios hay uno cada, que uno necesita haber vivido, ¿no? Combustible para luego explicar la vida. Y claro, si era una niña, en el fondo era una niña, ¿no? Y bueno, lo vas superando a fuerza de vivir, porque dices, efectivamente, tantas renuncias que he hecho, tanta vida dedicada, tanto... Que es verdad que luego miras con la distancia y dices, bueno, pues qué absurdo, ¿no? Hay estupendísimas escritoras que han sido madres, ¿no? O que han... En mi caso yo sabía que no podía. Como soy obsesiva, si hago algo... tampoco tuve una pulsión maternal de decir, necesito... O sea, tampoco fue, como decirte, un desgarro, ¿no? Pero sí es verdad que como mujer te lo tienes que plantear en algún momento, ¿no? ¿Tengo o no tengo? Porque luego se acaba la posibilidad. Bueno, y eso, no sé qué rollos estoy metiendo de personal, pero bueno, sí, el tiempo yo creo que supongo, ¿no? Que cuando dices, bueno, si es esto lo que quiero hacer, ¿por qué no voy a hacerlo, no? No soy Shakespeare o qué sé yo, pero... Sí, está claro que era una frustración que tenías, que te bloqueaba al mismo tiempo, ¿no? Claro, además claro. Y que ahora sí sabes analizar que a los 20 y pico es muy difícil realmente tener algo que escribir. Y además, claro, cuando lo curioso del libro yo creo también es cuando en el fondo estaba viviendo lo que a la postre me convertiría en escritora, sin darme cuenta además, porque allí vivimos todo, o sea, toda la panoplia de hechos humanos maravillosos y terribles, ¿no? La violencia, la muerte. Yo no había visto un muerto hasta que llegué allí. O sea, la violencia, la injusticia, la pobreza, la desesperación de aquella gente, todo eso al final es
combustible, ¿no? Para vida, ¿no? Al final. Sí. Ahí hay lo mismo, por ejemplo, que se va a un mercado, tú salías, o te ibas a un mercado o salías del metro y ahí había un señor vendiendo pues una lámpara de su casa, una alfombra, unos ajos. Era tremendo. O sea, las casas de la gente estaban ahí para que la gente comprara, porque hubo un momento en que colapsó el régimen, no había comida, no había dinero, el dinero dejó de valer. Lo que había, ya sabéis que eran las privatizaciones salvajes de Yeltsin y Gaidar, que empobrecieron a todo el mundo. Al principio regalaron acciones a la gente, las vendieron por una botella de vodka y unos pocos se enriquecieron y el pueblo en general cayó colapsado. Sus pensiones no daban para nada, ¿no? Los ahorros de toda una vida. Los ahorros de la vida colapsados, exacto. Entonces, también hay un viaje interior dentro de esos diarios entre la desgracia de la señora que tiene que vender ahí su alfombrita y la guerra de Chechenia, por ejemplo. Es decir, hay gran política, gran historia y pequeña historia, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo has manejado ese combate entre la gran historia y la pequeña historia. Sí, sí. Claro, es que muchas veces se quedaban cosas que no tenían cabida en las crónicas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de una anécdota que se me quedó grabada, y además no está en los diarios, no la anoté, pero de esas que se te quedan a fuego. En un almacén, un magazine de esos, entró un señor, que en aquel tiempo me parecía un señor mayor, que tendría mi edad ahora, ¿no? Con su chapka, su sombrero, y venía la primavera, pero la primavera aquella rusa que todavía hace un frío de narices, ¿no? Y venía el hombre con un billete de 1000 rublos, creo que era. Y empezaban a llegar las apelsin, unas mandarinas así muy pochas. Y empezó, el hombre quería una mandarina, y entonces le dio a la tendera la mandarina y el billete de 1000 rublos. Y la mujer estuvo un rato pesando mandarina una por una para ver si había una. Por Dios. Y se fue sin su mandarina. Mira, y ¿sabes aquello que dice? Que, bueno, que a lo mejor ahora, pues, no sé qué hubiera hecho si se lo hubiera comprado. Pero dices, y eso te explica mucho, ¿no? Y luego, claro, los grandes hechos históricos que nos tocó vivir, ¿no? O sea, los grandes hitos yo lo tengo casi marcado, pues, el bombardeo del Soviet Supremo, ¿no? Que eso fue en realidad, o sea, cuando Yeltsin saca los tanques y dispara, yo creo que eso fue ya el último clavo en el ataúd soviético. ¿Eh? Si había una posibilidad de cambiar el rumbo, era ahí, ¿no? Bueno, esa fue la historia, ¿no? Claro, los diputados se metieron en el Soviet Supremo porque vieron que aquellas privatizaciones, que aquella terapia de choque era, bueno, que estaba lo que tú comentabas ahora, que estaba dejando víctimas, y dijeron, un momento, para el carro, vamos a hacerlo consensuado. Y eran, digamos, el obstáculo que le impedía a Yeltsin sus reformas neoliberales, ¿no? Realmente fue un momento en que Rusia estuvo así, de una guerra civil en ese momento, ¿no? Y luego, bueno, la guerra de Chechenia fue mi primera experiencia bélica y la última, os lo confieso, o sea, a mí no se me ha perdido nada más. Sí, tú ya dices ahí que tú no tienes vocación de corresponsal de guerra, nadie lo teníamos ahí, pero no nos quedó más remedio que serlo, ¿no? Claro, pero, ostras, es una experiencia, o sea, tienes que estar muy curtido y hacerte caparazón. Yo no creo que pudiera dedicarme a ser corresponsal de guerra. No solo por el miedo, pero es verdad que lo que hablábamos, que el miedo llega a un punto en que, no sé, la máquina humana es muy sabia, ¿no? Que el cerebro deja de tener miedo porque es imposible, ¿no? Estar en un estado de pánico permanente. Bueno, te acostumbras a lo que ves, no a lo que ves, al sentido de miedo, pero luego esa sensación de ser turista, es decir, tú vas allí. Por ejemplo, ¿no? Habían bombardeado un edificio en Grozny, entonces los vecinos vivían debajo, en lo que eran los sótanos del edificio. Intentaban buscar comida de lo que quedaba de los restos de casa, los guerrilleros chechenos les traían comida. Tú vas allí, sacas tu estupenda crónica, ¿no? Te cuentan sus miserias y luego te largas, ¿no? Y los dejas ahí con su... Quiero decir, que es absurdo, era muy cría yo, desde luego, que hay que hacer, es como un médico, ¿no? O sea, no puedes ir con el corazón abierto a operar, a un tío abrirle la tripa, tienes que con frialdad y crearte esa especie, pues si no es imposible, ¿no? Pero me alegro mucho de haber vivido la experiencia, pero
Y cuántas contradicciones además en la guerra, ¿no? Bueno, en fin, me enrollo como una persona. No, pero... volveremos, pero... sí. ¿Recuerdas precisamente a Ricardo Ortega y a Julio Fuentes? Ella rebuscando en una caja de fotos Sí. para ver cómo fue una fiesta, porque ahí hacíamos unas fiestas salvajes. Claro, tú te pasabas el día buscando, bueno, no buscando huevos, nosotras pues trabajando, pero si no tenías a alguien que te... Yo me acuerdo, yo tenía una señora que me hacía la casa, y esta es la que bajaba y veía una cola y traía una docena de huevos y me hacía una tortilla de 12 huevos, porque eso era lo que había ese día, ¿no? Y gracias, o sea, no comíamos, recordar aquella vida, ¿no? Entonces, ¿a qué venía esto? A que... Ay, se me ha ido... No, sí, espérate, esto venía... Sí, se me las iba. fiestas. Sí, entonces, las fiestas claro, tú te tremebundas. pasabas el día sobre la nieve, mojándote, corriendo, luchando por conseguir eso, el cepillo de dientes, o a nivel laboral que lograr esta entrevista, lograr lo otro, que te dejaran pasar en este edificio, que te dejaran pasar en el otro. Y un ritmo trepidante. O sea, trepidante. Entonces, claro, luego llegaba la noche y si alguien hacía una fiesta, eso era el acabose, claro. O sea, la vida era tan dura que ahí corría lo que hiciera falta. Y describes muy bien esa mezcla entre las botellas que llegan, uno que ha pillado unos cantantes del Cóndor de los Andes, que en el metro, veniros y así nos cantáis y nos divertimos. Otros, unas chicas rusas, que iban 3 chicas rusas siempre, las Volpes. Las Volpes le llamábamos. Que se colaban, que Maellas o alguien sí, las creo que traía eran a las amigas fiestas de y se bebían todo el champán. O sea, era Claro, una... es que no había... Claro, unas y no había tribus. ni discotecas ni restaurantes, muy pocos. O sea, no es aquí, vamos a tomar unas cañas y No, quedamos era allí. en las No había casas. nada. Entonces, claro, la única manera era, y éramos todos jóvenes, con ganas de cachondeo y de todo, pues fiesta en casa de Maellas o en casa de Luis de Galma, que a lo mejor estaba a 15 o 20 kilómetros. Sí, sí. Fiesta para allí, y a 20 bajo cero, pero tú ibas y bueno. No es que hubiera ganas, había necesidad. Eso es. O sea, Se convirtió era en una ansiedad de poder compartir algo, sí, ¿no? exacto. Pero bueno, has mencionado la cosa de la mandarina y eso me lleva a otra reflexión. El dinero está muy presente en estos diarios. El dinero de los rusos que les quitan, el dinero de tu traductor que sus $300 de pago, pues como hay esa inflación, no le valen y crecientemente te pide más, o la limpiadora de la casa que te exige más, o los que te alquilan el piso que te exigen más, o sea, uno vive también esa sensación de acoso, es decir, claro que tú le comprarías la mandarina a este y le darías a este, y tú misma, el Estado ruso te quitó el dinero, o sea, hubo un momento en que los sueldos que nos mandaban de Occidente, el Estado ruso los bloqueaba porque no tenía divisas, y si te los bloqueaba 10 días o un mes, pues era lo que ellos podían disfrutarlo antes de la siguiente oleada de inflación. Incluso luego cuentas cómo, al ser la corresponsal del periódico, intentaste trasladarte a un asesor, que afortunadamente no era yo, me asustaba al leerlo. Cariño, no. Me asustaba al leerlo. No. Un antecesor mío había dejado una deuda de 20. Y entonces a ella no le daban casa. A mí no me daban casa. El Estado ruso me pedía a mí los 25.000... Que a mí nunca jamás me pidieron eso, ¿eh? No, pero tú no viviste en el gueto. Hubo un tiempo que sí, pero pero estando en el Sol. Pues Es vete que a saber qué era. sí. Pero tú, claro, tú estarías acreditada No, por igual el Sol. por el Sol, sí, sí. Claro. Y me pedían a mí el pufo. Yo llamaba al chaval aquel corresponsal y me contaba eso. Dice, no, a mí tu empresa para la que trabajas no me pagó no sé qué y yo me lo cobré dejando de pagar el alquiler. Yo llamaba a mis jefes y me decían, ¿pero qué cuenta este tío? Total, la burocracia ruso-soviética persiguiéndome. Y aquí Eva y Sara me prestaron, cuando lo conseguí al fin, dormir en su casa mientras... Bueno, no dormir y vivir, hasta que conseguí, pero fue... Claro, da risa ahora, pero es que era una angustia. Claro. Era angustia, digo, 25... Digo, ya como era tan loco, digo, a ver si acabo yo en el trullo, aquí en el trullo ruso, imagínate el trullo ruso. O sea, ahí sí que muero. O sea, no, nos reímos, pero... Luego, dormían por turnos en la cárcel, ya. en un jergón. Cuenta. Sí. Bueno, Fuiste a ver, entrevistar a un chaval que le habían pillado con hachís, a un español. También hay que tener la cama.
Esto Bueno, off the record. hija, es... te lo están transmitiendo, que lo sepas. Ay, Lola, corta. Corta. No, es broma. No, bueno, un chico joven. Todos hemos hecho burradas de jóvenes, ¿no? Se va a Rusia, Un español, ¿eh? español. Y ya de vuelta, lo bueno que fue al salir, al volver para España. Pasa la aduana y cuando tienes que pasar el arco, que tienes que dejar las llaves, el lío, deja la china de hachís. Pero era, o sea, la uña. Pero qué idiota. Pero, ¿Dónde está la cámara? Eras un idiota. pobrecito, sí, y él lo sabe porque Claro. lo sabe. Él a lo mejor no sabía ni lo que era. Hoy ha fumado. Bueno, total, que lo pillan y la policía sube. Pero se armó la de Dios es Cristo y además, claro, los rusos en aquel momento, como lo tenían muy controlado las drogas y había empezado el rock and roll, o sea, los extranjeros éramos los que habíamos traído el SIDA y la droga. Bueno, pues se chupó un año en el talego Ostras. ruso hasta que tuvo que Intervenir. intervenir la embajada, bueno, un lío, bueno, y dormía. Y le fuiste a entrevistar. No, fui a verle, porque al final hubo un lío con la embajada porque no querían que sacáramos eso, ¿sabes? Algo saqué. Bueno, le Es fuiste igual, a ver. lo fui a ver. Y le llevé tabaco y eso. Y me contó eso, que ¿Y qué dormían pasó por con el turnos. tabaco? Cuenta. Claro, yo allí digo, le llevo un cartón de Marlboro. Digo, bueno, pues, yo pensé, digo, ¿ves? A mí me traen un cartón de Marlboro, me hacen... Y pensé, digo, si fumaba, claro, porque si fumaba hachís. Digo, bueno, lo cambiará allí. Y entonces, bueno, yo, mira, cuando me metieron era como así, y claro, y a mí me cerraron con aquellos cerrojos soviéticos. Mira, me entró, digo, ay, madre mía. Por allí todo era posible, digo, igual Sí, sí, claro. se confunden o ven, o salen los 25.000 euros. Es que, ¿sabes aquello? Digo, a ver si no salgo. Bueno, y antes de entrar, me da el policía, y además estábamos esperando, que éramos casi todo mujeres, ¿no? O sea, mujeres Claro, rusas. cárcel de hombres, claro. Claro, una cárcel de hombres, madres, hermanas, mujeres, novias. Yo la única allí. ¿Eh? Desesperada. Claro. Sí, en una especie de barracón de allí. Y además las esperas rusas. 6 horas pones que estuviste. Hasta poder hablar con él. Bueno, y entonces me cierran allí, bla, bla. Y antes, eso, cuando le iban a entregar el paquete de tabaco, el cartón, y un policía me da una bolsa, no de basura, era una bolsa cutre, ¿no? Arrugada. Me hizo desmontar todos los paquetes, o sea, uno a uno. Abrirlos, quitar el celofán y los cigarros sueltos, por si Metías metía, droga. yo qué sé, droga o dinero o... Bueno, dinero no creo que hubiera sido el problema, no sé. Pero... Y bueno, pues se chupó un año el chaval. Y eso me contó que dormía por turnos con un pakistaní. O sea, había un un camastro, un camastro. algo. Y por turnos dormían. Y me llegó a contar que tenían una toalla, la tenían colgada ahí, no sé si la toalla la compartían también, pero comida de piojos. O sea, Ya, sí. bueno. Bueno, vamos a... También, Cambio. sí, hay piojos, hay cucarachas, Ah. hay de todo en el libro, pero hay una cosa, vamos a algo muy bonito, que es el lenguaje. Poco a poco vas aprendiendo el ruso, que es una tarea tan titánica como vivir en Rusia, y hay un momento en que por fin empiezas o sea, sientes que empiezas a dominar y que lo más difícil no es las declinaciones, es que me acuerdo de ese proceso, lo más difícil no es la fonética ni el alfabeto, eso una vez que lo aprendes bien, lo más difícil es los verbos, que por cada verbo hay 2 o 25, porque quiero que lo expliques tú, pero concretamente explicas en unos párrafos preciosos, por ejemplo, de cuántas formas se puede decir el verbo ir. Trasladarse. Bueno, claro, no, es que yo, o sea, digamos, tampoco soy una luminaria para los idiomas, ¿no? Además soy muy perfeccionista. Yo creo que fue allí cuando yo dije, o sea, no, ruso apache, me quedo con el ruso apache y, claro, es que el problema está que todos son prefijos, ¿no? Para el verbo ir. Entonces los vas cambiando según la manera de ir. Si vas a pie, es de una manera. Si vas en coche, en barco, en cualquier otro prefijo distinto. Si vas, por ejemplo,
que has quedado con Eva aquí en el bar, la recoges y os vais juntas a otro lugar, otro verbo. Y así, si vas en coche y das la vuelta a una rotonda 3 veces, No, otro eso prefijo. no, Bueno, no, pero no más o No menos. confundas Pero si te al vas para oyente. no volver, Sí, Si si te te vas vas para para no no- volver. bueno, si vas una vez o vas varias veces. Tú dominas el ruso muchísimo más. Ты говоришь очень хорошо. ¿Lo habéis mantenido el ruso? Apache. Tú quizás sí. No, Apache, ni ocho, nada. Es una pero yo creo que si pero a mí está... me encanta, sí. Hombre, es una maravilla. Es como curativo. Yo lo, Curativo. Sí. yo lo he perdido A mí sí, voluntariamente. Si es que se puede perder una lengua No, voluntariamente. tú te plantas allí y te No, sale. Es que no quiero plantarme No, y allí. no quiere nada de ahí. Mira, voy a otra pregunta. Y luego yo quiero que hagáis preguntas. Tú con Rusia, Mira, bueno, la siguiente vez que fui una o dos veces, me detuvieron. ¿Qué dices? Ahora entiendo lo de los 25.000. Sí, sí, ¿qué salió dices? ahí. Esto no lo sabía yo. Sí, sí, salió ahí algo en el ordenador. Ya sabes que te cogen el pasaporte Mirándote así. y al garito. Sí, sí. Y ahora miedo. entiendo que debe estar relacionado con esos 25.000, porque nunca supe por qué me retuvieron, pero ahí salió de todo. Y me pasé unas horas en la comisaría del aeropuerto. Vodka. Claro, que viajaba con Jesús Severio, director del País, Pedro García Guillén, presidente de Prisa, y Espías, algo- Spioni. claro, y bueno, pero no hablamos de mí. ¿A dónde quería yo ir? Sí, 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 nos tenéis que centrar. Nos tenéis que Estamos centrar. Yo piri. quería- Sí, 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 estamos Piri, piri, yendo. piri. Sí, sí, sí. No, y quería decir una cosa. El verbo arrepentirse está prohibido para mí, ¿no? Yo creo que para mí también. toda persona, Bueno, casi. no sé, está prohibido. Pero si no estuviera prohibido, yo te reconozco que me arrepiento de haber estado en Rusia. ¿Qué Así dices, te lo Berna, digo. cariño mío? Así te lo digo. no hay que No, volver. no, no. Ni La hemos de dureza- volver. La dureza de Rusia. Entonces, pero no estamos hablando de mí. Yo te quiero preguntar, si no estuviera prohibido el verbo arrepentirse, ¿te arrepentirías de haber estado en Rusia o de No, todo lo para nada? contrario. ¿Estás contenta de haber ido? Fue, yo creo que uno de los años mejores de mi vida. Sí. Sí, a lo mejor es que confundo la juventud, que coincidió la flor de la canela, coincidió en el tiempo, entonces claro. Bueno, pues cuéntanos lo bueno de Rusia. Hombre, claro, es que para mí, joven, de los 27 a los 30 y pocos, periodismo fue la cúspide. Yo ya después de aquello, volver a hacer periodismo era que te mandaran a hacer un breve porque se había caído en Barcelona una cornisa después de haber estado allí. Yo ya fui, cuando volví ya empecé a dar tumbos raros. No encontré mi lugar en el periodismo, ¿sabes? Estuve un tiempo en Internacional, que me lo pasé bien, pero luego no. Para mí fue maravilloso el descubrimiento de una cultura, porque tú que eres una mujer más centrada que yo, más racional, tú seguro que te fuiste a Rusia con un bagaje cultural previo. Pero yo no sabía decir ni gracias. Había leído literatura rusa, sí, pero bueno, Dostoyevsky por aquí, pero no. Y cuando yo me zambullo allí empiezo, digo, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿Este mundo qué es? A mí me fascinó. Yo creo que Rusia no tiene término medio, ¿eh? O te apasiona, a ti te tocaron años más duros, Claro, dentro claro, de, sí, sí. de la cosa cafre que vivimos todos. Pero yo lo de los huevos, no, huevos había. Si tenías, bueno, huevos había, podía ser que no hubiera, pero quiero decir que esa penuria de tiendas podía pasar un día, pero no era... Allí era el money. Sí, sí. No sé qué estoy En, contando, pero... en algún momento cuentas que me ha hecho gracia lo de que vendían huevos batidos. Ostras, Ya. Entonces la gente iba con su cacharrito y con un cazo, Sí. pues te llenaban ahí de huevos ya batidos para que te hicieras tú tu tortilla. Y incluso huevos descascarillados. ¿Cómo era eso? ¿Huevos Sí. duros descascarillados No, ya no, pelados? no. O sea, venían del coljós. Y claro, y era un camión, una roulotte en mitad de la nada, lo que había. Entonces, si del viaje se había roto alguno, pues te los vendían vale. rotos más baratos. Si ya venía el huevo tan roto que no se podía vender, pues lo iban vaciando en aquella damajuana.
y a cucharón venían las abuelas con el cazo y ya venían los huevos rotos, los iban echando, los muy rotos se iban echando allí. Y luego cuando llegó Danone, ¿os acordáis? Un yogur, y los vendían caducados. Entonces, cuanto más cerca de la fecha de caducidad, más barato, o sea, cuanto más caducado, más barato. O sea, que había una penuria, no, pero no, lo tuyo fue duro en ese sentido te tocaron los años Sí, lo peor. Lo peor, Sí, lo sí, peor. lo peor. No, es verdad, vamos, en parte me fui por eso, porque yo hubo un momento en que había vivido el fin de la Unión Soviética, que ahora estamos viendo cómo Putin intenta recuperarla. O sea, se destruye un imperio y yo estoy allí. El golpe de Estado contra Gorbachev, el colapso de una economía. Yo me acuerdo que después de todo eso, No dije, podías más. y aparte venía ya de cubrir Claro, todo la caída del comunismo en Rumanía, en los Checoslovaquia, Ceausescu, todo claro. eso. Entonces, Tú estabas agotada. Estaba, Claro. yo decía, ¿qué puede interesarme ahora aquí si ya he vivido la caída de la Unión Soviética? Luego me hace gracia que tú te dices lo mismo porque, claro, has vivido el bombardeo del Soviet Supremo, la guerra de Chechenia, pero que hay un momento que es verdad que dices, jo, ya las únicas crónicas que interesan es las borracheras de Yeltsin, ¿no? Ya, hora de volver, ¿no? Sí, llegó un punto que, claro, de que aquella adrenalina bajó, ¿no? El ritmo informativo ya no. Y luego la mirada del corresponsal, ¿no? Sí, Llegó, que ya deja de se opaca, sorprenderte, ¿no? Claro, cuando ya dejan de sorprenderte las cosas que ya te estás camuflando con el paisaje, ya no ves la punta a nada, ¿no? Para contar. ¿Te ha costado literariamente mucho construirlo de esta manera? Dudas, porque no sabía al principio cómo estructurar, porque como buen diario que era, o dietario, venían fechados. Entonces tuve dudas al principio si dejar las fechas. Al final resolví quitarlas porque además es muy desigual, porque es mucho más rico el diario al principio que en los últimos años, ¿no? Además, cuando me pongo ya a escribir novela, el diario se va quedando. Y luego también en la estructura dudé de si dejar los diarios en crudo, es decir, las libretas tal como eran, pero claro, tampoco tenía mucho sentido. Yo creo que bueno, una experiencia pasada en 30 años, creo que cobra más sentido el ir y volver, ¿no? El mirarte a ti cómo eras, cómo ha cambiado todo, ¿no? La experiencia aquella, mi relación con la escritura, con el periodismo, con todo, ¿no? Las lecturas incluso que citas, que es que hay desde Víctor Jara, Luis Rosales, Pasternak, por supuesto Ana Karenina, Kundera, Bulgakov, Goytisolo, Mayakovsky, Onetti, Chekhov, Gogol, de todo. Son lecturas de entonces, Borges, estoy recordando, Janet Malcolm, fallecida hace un año. Son lecturas de entonces que anotaste, son lecturas de ahora que te han llevado al pasado. ¿Estas lecturas qué son? Ambas, porque yo cuando regreso continúo, digamos, con la rusofilia. Y entonces, pues he ido sumando y aparte, claro que se produjo un fenómeno muy interesante. Claro que cuando nosotras llegamos allí, las traducciones eran malísimas, en buena parte. O sea, hemos leído, y me acuerdo la primera vez que leo Doctor Civago, de una traducción... Sí, había muchas traducciones cubanas que eran horribles, bueno, horribles. Y las que venían del francés ni te cuento. Yo creo que había además una pareja de traductores que yo creo que traducían con el vodka al lado y el otro le iba inventando la historia y más o menos dice esto, tú ponle, no, por unas cosas. Y claro, y en los 2000 empieza a aparecer una generación de nuevos traductores muy buenos, de gente que, no sé, pienso en Marta Rebón, por ejemplo. Tú también has traducido, Sara. Claro, que esto cambia y entró mucha más literatura. O sea, se toma el esfuerzo, es muy rico el libro porque estamos hablando de anécdotas, pero hay muchas reflexiones sobre el idioma, sobre la cultura rusa y también sobre la traducción, y se toma el esfuerzo de, yo no sé si citas como 6 traducciones de un episodio de Crimen y Castigo, no, de Guerra y Paz, en la que el príncipe Andrei está ahí tras la batalla de Borodino, si no me recuerdo mal.
y entonces cortan la pierna al soldado que tiene al lado, ¿no? Entonces encuentra, no sé si son 6 o 7 traducciones, y te tomas el esfuerzo de citar cada traductor, cada edición, de qué año es, de qué editorial, Alba, no sé qué, no sé qué, y cómo cambia el episodio según cada traducción. O sea, que ahí entiendo lo que dices del el que lo bebe, el que lo hace como el vodka, o sea, porque cambia absolutamente el sentido de cómo el príncipe Andrei era, Sí, sí. ¿no?, absolutamente transfigurado, porque a quien están cortando la pierna es a un enemigo suyo y sufre ahí una especie de Kuriagin, transfiguración, ¿no? Y me gustaría que abundaras un poquito en esta reflexión sobre la traducción, y luego os invito a preguntar a vosotros. Es que esto me pasó también por desconocimiento, porque, bueno, en los periódicos tú sabes que a veces se hacen rifas, ¿no? De libros, ¿no? Cuando, bueno, va a Se coger, hacían, pues ahora hacían ya- ahora ya ni eso. O sea, con la pandemia no se hace nada. Bueno. ¿no? Claro, como llegan tantas novedades, pues bueno. Y una vez me toca un Guerra y Paz. Yo ya tenía uno antiguo en casa de Bruguera, y le leo y digo, es raro. Y entonces me puse a comparar. Digo, pero bueno, digo, pero si aquí nada que ver. Digo, que... Y entonces me dio por ahí, luego ya supe, ¿no?, que ese libro en concreto era un manuscrito previo de Tolstoy. Sí, sí, eso lo citas también. Entonces digo, o sea, hay una traducción de un manuscrito que Tolstoy dejó, 7 manuscritos, que su mujer, la pobre, Pobre. bueno, hago así, no sé cómo haría. Sí, a máquina, A ¿no? máquina. Yo creo que sí, que... Bueno, No, espérate. igual a mano, yo qué sé. Yo creo... No a estoy ver, segura. Javier, seguro que tú sabes cómo se escribía en 1800. A mano, ¿verdad? A máquina nada. Pobre Sofía. Pobre mujer. Bueno, por los 7 manuscritos, imaginaos ahí, insisto, no es este gesto, es así. Bueno, lo que fuera, pero también... Y la primera traducción que cae en tus manos es de uno de esos manuscritos, así que... Claro, y nada que ver. Y entonces me fui a la biblioteca y saqué todas las traducciones, bueno, sí, todas las... Y entonces me puse a comparar, y es verdad que hay diferencias muy notables. sustanciales, sí, Muy sí. notables, porque el sentido último, ¿no?, de qué significa, ¿no?, para el príncipe Andrei encontrar a Kuriagin ahí, su archienemigo, esa especie de epifanía que él tiene, pues, según donde la lees, es una cosa u otra. En una parte, en algunas la pierna amputada está con bota, en otras no, en otra hay un cuajerón de sangre, en otra es blanca, prístina. Bueno, Sí, bueno. sí, es que los traductores se tomaban ahí Claro, es un su homenaje, creatividad. porque es Sí, muy sí. difícil, y además, yo a los traductores yo me quito el sombrero de cualquier Claro. idioma, es muy difícil Muy traducir. difícil, sí, Y ya el ruso, o sea, traducir Guerra y Paz, además, mira, lo conocía, la ultimísima traducción que ha publicado Alba ahora, le llevó un montón de años, y creo que estuvo de vacaciones, después descansando el hombre, 4 meses de no puedo más, o sea, dejadme oxígeno, porque... Pues el libro está lleno de estas cosas de altura y de anécdotas tipo, he anotado varias, pues como, por ejemplo, una vez que te enteras de que los rodaballos que están sirviendo les han pasado el contador Geyser por si acaso a ver de dónde vienen, el de la radiactividad, ¿no? Un anuncio que ves en la tele sobre una comida para perros que dices, si esto es más apetitoso que mi cena, ¿no? Las cosas que hay en los mercados, los vuelos de Aeroflot, estaba todo Frankfurt paralizado por la nieve, pero los de Aeroflot salían y aterrizaban. Esos no. Ya está. Eso Pollo no, flot, ostras, no me como- acordaba del pollo Como flot. bueyes, Y los dices, vuelos ¿no? internos. Sí, sí. Bueno, los vuelos internos, madre mía. Bueno, ¿preguntas o sigo yo? Estamos ¿Quién- vivas porque... Vamos, aquellos vuelos. O sea, es que esto, cuando lo he leído, me lo he creído. O sea, Frankfurt cerrado por nieve, menos Aeroflot, que sale y despega. No. No, que sí, que era así. Que tú me quieres porque... O sea, claro que sí, que no vas a creer. venía uno con una escalerilla y rociaba ¡Davai! así como una especie de 3 en 1, así Pasli, en el motor. que nos vamos. Sí, sí. Y el avión Y Frankfurt, salía. y además era una noche vieja. Aeroflot, chaval. Preguntas. ¿A quién le apetece preguntar? No sé cómo vamos de tiempo, Lola. Bueno, tenemos unos minutos para unas preguntas. Vale. Bueno, ¿Cómo te has encontrado cuando has vuelto a leerte?
Hombre, me da un poquito de pudor, ¿no? Porque me veo muy niña y muy ingenua, con mis enamoramientos, ¿no? Claro, es que era muy cría. Pero en el fondo, algo de coherencia he conservado. O sea, quiero decir, en lo que me reconozco, sobre todo, es en la vocación, porque ha pervivido, ¿no? La vocación por la escritura. Y creo, no sé si fui una gran periodista, no lo creo, sinceramente. Haber sido Bueno, una... hija, si te fuiste a ver a un pobre chaval español a la cárcel, no sé si fuiste una gran periodista, pero sí una gran persona, que Bueno, es mucho pero más es diferente. importante. Bueno, también, eso es verdad. Pero, bueno, dejémoslo. Pero, o sea, sí, me estoy haciendo un lío. Pero por lo menos creo que la mirada sobre las cosas en el periodismo era honesta. O sea, siempre he intentado hacerlo con honestidad. Eso me reconozco todavía. Con la profesión ya no. Yo no me siento a gusto ahora. O ¿Por qué? Bueno, dices ahí en un momento que éramos los últimos del Titanic. del Titanic, ¿no? ¿Por qué no te reconoces ahora? Yo esta prisa y la tiranía del clic no puedo, no sé. Creo que es verdad que era una profesión también nunca ha sido una profesión lenta de mucha reflexión, ¿no? Siempre. Pero sí, o sea, una cosa es... ¿Cómo explicarme? Creo que estamos perdiendo por el desagüe gente, prejubilando gente de 55, 60, que están en la plenitud de y todo eso se está perdiendo, porque al final cuando tú eras un gran periodista era cuando habías acumulado más experiencia. O sea, en mi caso, que un periódico te envíe con 27 años a la Unión Soviética, a Rusia en declive, era una anomalía. O sea, y eso hoy no existe. Y eso no existe. Eso hoy o sea, no existe. aquello para la prensa anglosajona era un premio, ¿no? El New York Times enviaba a la tía que más bregada y más, o sea, como un reconocimiento y con una gente con muchas tablas, ¿no? Y eso ya ha muerto. Entonces, bueno, reconozco que es necesario el periodismo, creo en él todavía, pero a lo mejor a mí ya no me queda aquel ya energía o aquel... porque desgasta mucho esta profesión también, ¿eh? ¿Y ya no estás en el periódico? Sí, pero estoy de colaboradora, a tanto la pieza. Columnas, fundamentalmente, ¿no? Sí. Sí, columnas. Esto luego con una caña le sacamos algo más. Sí, bueno, pero... no tengo mucho que sacar. Un desastre. Que os voy a contar el periodismo a tanto la pieza. ¿No? Pues sí. Pero bueno. ¿Quién más quiere saber más cositas? Tenemos que ir a Rusia. No. Sí, vamos a ir las 4. No me pillas. Tanto, Cani, No me pillas. O sea, cuando has visto la jeringuilla de un policía ahí... No. Y más cosas. Bueno, ¿qué es el Homo Soviéticus? Que lo citas varias veces. Y esta es mi última pregunta. Lo citas varias veces, supongo que parafraseando a Svetlana Alexievich, ¿no? A la Nobel, que es maravillosa. Qué buena es. Y lo citas hablando del ruso que había, del Homo Soviéticus. Te quiero preguntar qué era y si sigue siendo, ¿no? Si sigue siendo el Homo Soviéticus el que era, ¿no? Buena pregunta. Yo creo que sí, que sigue, porque esa impronta no se borra. Además, esa experiencia, imaginaos, ¿no? Esa gente, tantos 150 millones, que de repente les dicen, tu país ya no existe, todo lo que creías es una patraña, búscate la vida, ¿no? Y en parte, el Homo Soviéticus es un experimento fallido, ¿no? Que aparte os recomiendo muchísimo también, si no lo habéis leído, Corazón de perro, de Mikhail Bulgakov, ¿no? Cuando le trasplantan a un perro callejero la hipófisis y los testículos de un Homo soviético. Entonces, ¿cómo se comporta ese perro, ¿no? Como un Homo soviético? El que iba a ser, digamos, el nuevo hombre, ¿no? En una sociedad que iba a ser igualitaria y... Bueno, un experimento fallido. Pero yo creo en parte que
esa impronta queda y este Putin de hoy, o sea, el fenómeno Putin quizás sería inexplicable o no se comprendería sin la humillación que representó el desplome Claro. de la Unión Soviética o sea, y eso los rusos, es decir, haber visto, por ejemplo, en la capital de Rusia, el gran imperio que fue capaz de mirar de tú a tú a Estados Unidos, los primeros que colocaron al hombre, a Yuri Gagarin en la órbita terrestre, de repente eso, patapam, y ver gente, porque lo hemos visto, Moscú, que no estamos hablando del tercer mundo, revolviendo entre la fruta podrida de un mercado a ver si encontraban una manzana. Gente que igual tocaba el violín estupendamente. Exacto. O que había estudiado ingeniería. Exacto, ingenieros aeronáuticos habían leído Dostoyevsky de principio a fin. Y gente, digamos, y dices, bueno, esa humillación, y Putin ha conseguido, entre comillas, devolver esa autoestima, ¿no? Lo que tú explicabas al principio, ¿no? Bueno, todas estas escaramuzas, en el fondo, son un poco ejercicios de machitos de enseñar musculatura y Rusia vende. ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, que esto nos llevaría a algo, pero estoy con nuestro amigo Rafa Poc en ciertas... El que era corresponsal de La Vanguardia. En ciertos aspectos estoy de acuerdo con él cuando explica, claro, mirado desde la óptica rusa, todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Piensas, ostras, tú, a ver, no voy a justificar a Putin porque es un dictador, ni voy a justificar la invasión la anexión de Crimea, ni nada de eso, pero claro, mirado desde la óptica rusa, Occidente creyó que iba a ser todo muy rápido, es decir, con bajar la bandera, aplicar las recetas que se podían aplicar para un país, digamos, de la órbita occidental empobrecido para reactivarlo, ¿no? O sea, dejemos los subsidios a la industria, liberalización de precios, que iba a ser, ¡pop!, por arte de magia, se iba a convertir en una democracia perfecta y tal. Pues no, claro, Rusia era otra cosa. Y Occidente, además, claro, los que han ido... Me hacía mucha gracia ahora me vais a decir que soy del KGB y que me pagan. Ojalá me pagaran. Lo habíamos empezado a notar. Exacto, ¿no? No, pero... El micro. ¡El micro del KGB! Hola, Vladimir. No. ¿Qué iba a decir? ¿Te imaginas? Te estabas poniendo en la piel de los rusos. No, claro. Fue Occidente el que ha ido acercándose. Claro, cuando piensas que les quieren poner misiles la OTAN en Georgia, dices, pero bueno, si esto es nuestro, o en Ucrania, y luego piensas, vale, se anexionó Crimea, pero es que claro, Crimea era rusa, conquistada por el Imperio Ruso desde 1700 y pico. Una mayoría, si me equivoco y las rusófilas me corregís, creo que el 90% de la población es rusófona en Crimea. Fue Nikita Khrushchev que lo regaló cuando se cumplieron los 300 años de la anexión del Imperio que Crimea robó a los turcos Crimea. Nikita Khrushchev, que era ucraniano, dice, voy pues a regalar al pueblo, a la República Soviética de Ucrania, la península de Crimea, que era donde iban todos los gerifaltes del Politburó a veranear, a tomar cuatro y a comer sandía. Bueno, claro, es que lo regaló. Claro, entonces no importaba porque... Y ahora de repente, patapán... No estoy justificando, pero dices... para ellos es como el Gibraltar. Peor, porque nosotros Gibraltar nos la bufa, ¿no? Entendedme, ¿no? A unos más que otros. A unos más que a otros, ¿no? Pero bueno, una rocalla allí que no... Bueno, tenían allí la flota del Mar Negro, ¿no? Sí, sí. La flota del Mar Negro... ¿Y crees que van a invadir Ucrania? No. Bueno, yo como si hablara con Vladimir, yo digo. Ahora están enseñando los dientecillos, pero que claro, es que Bueno, dientecillos. Bueno, pero podemos es que llamarlo así. Bueno, pero esto es Putin, y además si baja la popularidad esto Claro. va a subir Putin. También es verdad que este hombre metió puñetazos sobre la mesa, o sea, el Far West que vivimos, que era de verdad fiambre diario en las calles, es verdad. ¡Pum! Banquero muerto. Se peleaban entre ellos, lo de las privatizaciones, todo el robo, porque eso fue un latrocinio
pero Sí, cuentas de... ¿Es Codorniu o qué marca que se instaló y Codorniu. les mataron a 4 y se fueron 4 corriendo? afganos les mataron y tuvieron que irse por piernas porque creyeron expansión del mercado ruso. Vamos para allá, vamos a vender. Como a los rusos les guste nuestro champán, nos vamos a hacer millonarios. Pero claro, allí había que entrar en los conductos de la mafia. Entonces, si tú querías entrar, tenías que tener tu krisha, que le llamaban, ¿no? Tu tejadito. Y protección, ¿eh? No, nosotros tenemos nuestro... Pues les mataron a cuatro guardias de seguridad y ya dijeron, no, vámonos. Claro, y había que untar a los... En fin, bueno. Yo no creo que haya invasión, no, pero este no es tonto, Putin. No es tonto. Y lo más listos los alemanes. Porque mira cómo ellos ya han construido el Gulf Stream, el oleoducto, que pasa por el norte para evitar Ucrania. Sí, pero no lo han puesto A los en alemanes no les funcionamiento, faltará No lo han puesto en funcionamiento. todavía, ¿no? Pero bueno. No quiere el nuevo gobierno alemán. Bueno. No quiere el gobierno alemán. No vamos a hablar de Nord Stream 2. Bueno, ¿Lo que dejamos aquí? ¿Alguna pregunta? ¿O pasamos a firmar? Que os aconsejo de verdad que compréis el libro y que lo disfrutéis. ¿Lo dejamos aquí? Pues un aplauso. bueno, por para favor, a ti.